¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Mesa le manda un fuerte mensaje al presidente Luis Arce Catacora frente a la nueva ola de contagios del coronavirus. Carlos Mesa está muy preocupado por las pocas medidas que se van asumiendo para contener el contagio del coronavirus. Escuchemos las palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. Comunidad Ciudadana, a partir del equipo parlamentario, tanto de senadores como de diputados, ha preparado un documento en el contexto de la situación cada vez más complicada y preocupante que está viviendo Bolivia con relación al coronavirus. No hemos querido pronunciarnos antes porque nos parece fundamental hacer una propuesta seria, consistente, bien fundamentada, que nos permita establecer criterios comunes de acuerdo para el contexto nacional. La base de nuestro razonamiento es que, contra lo que mucha gente podría pensar, la segunda ola que ya estamos viviendo del contagio del coronavirus es en términos generales tanto o más grave que la primera ola. Para ponerles un ejemplo, el 9 de enero de este año 2021 se han producido en Bolivia 2.263 contagios. El día de mayor número de contagios el año pasado se produjo el 18 de julio del 2020 con 2.036 contagios, 2.263 en enero del 2021, 2.036 en julio del 2020, para que se den ustedes cuenta de la gravedad de la situación que estamos enfrentando. Entre el 1 y el 13 de enero, es decir, en los 13 primeros días de este año, hemos registrado 16.600 casos de COVID. Por esa razón, estamos proponiendo un pacto nacional por la salud del pueblo boliviano vinculada a la lucha contra el coronavirus, documento que le voy a invitar a leer al senador, el doctor Willy Seoane, que coordina el equipo médico de la bancada de Comunidad Ciudadana. Después de la lectura de ese documento, que es breve, relativamente breve, haré una puntualización y abriremos espacio a las preguntas. Por favor, doctor. Más al centro, al centro, al centro, por favor, doctor. Doctor Alba. Buenos días, periodistas. Vamos a leer el documento por un pacto nacional por la salud del pueblo boliviano. Bolivia vive hoy la segunda ola de contagios que supera en intensidad a lo que sufrimos desde marzo hasta octubre del 2020. Hemos pasado los 170.000 contagios, en realidad hemos pasado los 176.000 contagios. Y los 9.300 fallecimientos, ya estamos llegando casi a los 10.000. Pese a la gravedad del problema, el gobierno actual no ha logrado diseñar y ejecutar una estrategia de lucha contra el virus. No existe un mando único capaz de coordinar acciones entre el gobierno central y los gobiernos descentralizados. La reunión del presidente con los gobernadores y alcaldes fue insuficiente para asumir un compromiso de los actores públicos y privados para encarar de manera consensuada y coordinada la lucha contra la pandemia. La urgencia del momento demanda un acuerdo nacional con todos los actores políticos, económicos y sociales para consensuar medidas eficaces para salir de la situación de emergencia sanitaria que se base en los siguientes componentes. Primero, en materia de prevención es necesario suscribir un compromiso de los sectores públicos y privados para ejecutar test masivos, establecer centros transitorios de confinamiento, rastreos zonales, distribución gratuita de medicamentos preventivos, establecer una
un sistema digitalizado de vigilancia epidemiológica activa, el manejo de epidemias regionalizadas con planes locales, educación en uso de remedios caseros y medicina tradicional, uso del barbijo de forma obligatoria, el control adecuado para evitar aglomeraciones, campañas educativas y de concientización por los distintos medios e implementación de servicios de telemedicina Segundo, la vacunación contra el coronavirus debe ser universal, voluntaria y gratuita. Su ejecución debe efectuarse en los establecimientos de salud, preferentemente en los de atención primaria de salud, tomando en cuenta la experiencia del programa ampliado de inmunizaciones del país. Tercero, la información asimétrica y sobre todo la decisión unilateral del gobierno de mantener en secreto algunos términos de la compra de la vacuna rusa ha generado desconfianza de la población, especialmente sobre la claridad de esta transacción. Exigimos al gobierno que transparente la información al país. Los bolivianos debemos ejercer nuestro derecho a estar bien informados sobre las vacunas que vamos a recibir, en relación a los estudios que hagamos uso, así como al presupuesto asignado para su compra, a su distribución y a su administración. Cuarto, en lo referente al tratamiento, deben aplicarse medidas de seguridad como los equipamientos y protección de bioseguridad a trabajadores de salud. Test gratuitos y accesibles, medicamentos sin costo a los casos leves y acceso a servicios de cuidados intensivos en los casos graves. Quinto, pese a que el Ministerio de Salud ha prohibido incrementar los precios de los medicamentos, la especulación continúa y los costos están en constante aumento. Exigimos al gobierno que haga cumplir esta determinación y que se proceda al cierre de las farmacias y al procesamiento de las personas que incurran en los delitos de la especulación y el agio en temas de salud. Sexto, es importante generalizar la distribución de los kits de medicamentos gratuitos a los casos leves y el acceso a medicamentos para pacientes cuya situación se haya complicado. También es necesario que se tomen acciones para la protección urgente de grupos vulnerables que no están atendidos, como las comunidades, sobre todo indígenas, de tierras bajas, las personas que viven en recintos de acogida, llámense hogares de ancianos, hogares de niños, de mendigos, enfermos en hospitales y centros psiquiátricos, recintos policiales y militares, y obviamente personas en extrema pobreza. Octavo, la aglomeración en los cuarteles para el reclutamiento militar se puede constituir en un foco de contagios del COVID-19, por lo que aconsejamos su postergación hasta que pase la fase exponencial de la pandemia. De igual manera, las clases presenciales en el sistema escolar deben ser pospuestas y el año escolar debe iniciarse con clases virtuales. Lo propio debe ocurrir con todas las festividades populares y populares que generan aglomeración. Noveno, planteamos asimismo que se gestione de inmediato la recontratación de los médicos cesados en diciembre del 2020 en el sistema público y se otorgue un bono para el personal de salud que trabaja atendiendo a enfermos del COVID-19. Décimo, es urgente un diálogo abierto, responsable y despolitizado entre el gobierno, los especialistas en salud y los sectores económicos para considerar la implementación de una cuarentena rígida o de medidas de restricción ya demandadas por las organizaciones de salud del país, que no limiten la actividad económica, pero que obliguen a disminuir las aglomeraciones. Por último, onceavo, finalmente se requiere movilizar a los ciudadanos, a sus familias y comunidades, para que asuman su responsabilidad y participen en la respuesta y prevención de casos, en higiene de manos, en higiene respiratoria y en el distanciamiento físico. Si ellos están organizados, pueden coadyuvar en el control de los casos y así prevenir la transmisión comunitaria, la detección
temprana y el aislamiento de todos los casos. Una gradita más abajo. Permítanme complementar simplemente subrayando algunos de los temas fundamentales del documento. Primero, no podemos aceptar la idea de la oscuridad en el tema de las vacunas. La información sobre las vacunas tiene que tener un componente básico de transparencia a la que tenemos derecho todos los ciudadanos. Uno, sobre los precios de las vacunas rusas. Dos, sobre sus características científicas de homologación y la eventualidad, si existe, de algún tipo de reacción que pudiera producirse para que quien vaya a recibir la vacuna esté al tanto de las características que ésta tiene. Y finalmente, el conocimiento sobre el presupuesto que el gobierno está destinando, cuánto está costándole al gobierno la compra de las vacunas, que como nosotros planteamos deben ser gratuitas, voluntarias y universales. Dos, proponemos el procesamiento penal de aquellas personas en farmacias o en otros lugares que estén especulando con los precios de medicamentos básicos, tanto para la prevención como para el tratamiento. Esa es una propuesta clara, procesamiento penal a los especuladores de precios. Luego estamos proponiendo la distribución de kits gratuitos de medicamentos preventivos a la población, sobre todo a los sectores económicamente más vulnerables y más desfavorecidos, y a los sectores que por edad o por razones de enfermedades prevalentes tienen esa circunstancia más complicada. Estamos planteando un tratamiento especial, muy importante, a las comunidades indígenas de tierras bajas que tienen, por razones logísticas, poco acceso a tratamientos adecuados, que hayan brigadas móviles que lleven adelante un trabajo de seguimiento, de test y de valoración de las comunidades indígenas de tierras bajas. Lo que se ha planteado también es la postergación del reclutamiento del servicio militar hasta tanto pase la ola más grave que se está enfrentando hasta ahora. Proponemos un bono a los trabajadores de salud. ¿Cuál es el sentido de ese bono? El sentido de ese bono es que pueda cubrir los requerimientos y costos de provisionamiento de bioseguridad, no solamente para los trabajadores de salud, sino para sus familias, porque en este momento los centros médicos apenas proveen de manera irregular o de manera insuficiente las características de bioseguridad que los trabajadores de salud deben tener. Y finalmente, la aplicación de contratos, la recontratación de todos aquellos miembros del personal de salud del país que fueron cesados a fines del año porque terminaron sus contratos. El país necesita trabajadores de salud de manera urgente. Dos elementos finales. Con relación a la cuarentena, creemos que es un debate urgente que debe hacerse, y que debe hacerse en función de criterios científicos y médicos en el contexto de la comunidad nacional, para definir no solamente de manera unilateral, unos municipios sí, otros no, qué se va a hacer con relación a la cuarentena. Y con relación a la postergación del proceso electoral, nosotros, ya lo ha declarado nuestro candidato a la alcaldía de La Paz, el candidato Eduardo Racine, que cree conveniente la postergación del proceso electoral. Creemos que tiene que plantearse, pero no en la forma en que se hizo el año pasado. Una idea unos, otra idea otros, discusiones interminables, postergación una vez, postergación dos veces, postergación tres. Que haya un trabajo del Tribunal Supremo Electoral con un equipo médico especializado que haga una recomendación para definir las características en los tiempos probables de desarrollo de la pandemia, y se tome una decisión conjunta, definitiva, y que no esté sujeta a discusiones, a fines y diretes y a va y viene la información. Estos son los puntos más salientes de nuestra propuesta que hemos compartido con ustedes, documento que haremos circular a los medios de comunicación y al país. Quedo a disposición de las preguntas que ustedes me quieran hacer. Diputado,
Esa es una simplificación. El hecho de que haya más pruebas es una buena noticia, desde luego, pero no podemos suponer que los contagios y la segunda ola son un invento subjetivo de la opinión pública o de partidos políticos de determinada naturaleza. Es una realidad objetiva. No tiene caso discutir el número mayor o menor en función del número de pruebas. Los hechos objetivos nos están demostrando que la pandemia está en un momento de incremento y hay que tomar las medidas y las decisiones adecuadas con un pacto nacional que prescinda de intereses de carácter político. Boris. No depende de una opinión personal, depende de una recomendación científica, seria, técnica y bien fundamentada que se haga en consenso con las organizaciones de salud del país, colegios médicos, organizaciones científicas, Ministerio de Salud y el Tribunal Supremo Electoral. Gracias. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, quien frente a toda su bancada de senadores y diputados, además de representantes de comunidad ciudadana, hacen una propuesta seria de lo que se debe hacer para enfrentar esta nueva ola de coronavirus. Hablan sobre la deficiencia y falta de recursos humanos en hospitales para atender a los enfermos con coronavirus. También de la posibilidad de que atiendan a los enfermos en clínicas privadas y que estos costos sean asumidos por el Estado. De la misma forma, Carlos Mesa plantea que se transparente la compra de la vacuna rusa, además de que se dé un informe serio si estas vacunas tienen consecuencias para aquellos que reciban la vacuna y cuán seria es para contener el virus y evitar los contagios. Es de esta forma que Carlos Mesa y su bancada le mandan un mensaje al presidente Luis Arce Catacora para que enfrente la nueva ola del rebrote del coronavirus en Bolivia. Al respecto de las palabras del expresidente Carlos Mesa y candidato a presidente en las pasadas elecciones subnacionales, donde perdió las elecciones nacionales, Carlos Mesa se pronuncia frente a la alza de contagios en Bolivia en el segundo rebrote del coronavirus. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Carlos Mesa.